Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buen martes para todos. Quiero compartir un nuevo tema en este día y va a estar basado en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, los versículos del 1 al 14, que dice así. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron, entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no le podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¿es el Señor, Simón Pedro? Cuando oyó él que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como a 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que él era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Un hermoso pasaje sobre el cual podemos compartir en esta tarde. Venimos hablando sobre distintos milagros de Jesús en medio del pueblo. Y este no es un milagro más, pues este milagro se produce luego de la muerte y de la resurrección de Jesús. Si nosotros miramos, el capítulo 20 termina justamente con la resurrección de Jesús y la aparición a María y a los discípulos. Es importante tener en cuenta que este anuncio de su muerte inminente que le había hecho él a los discípulos y a la gente que por ahí lo rodeaba, fue de gran importancia en el Evangelio de Juan. Pues a partir de ese momento, después que Jesús empieza a anunciarles que él va a morir, todo el Evangelio de Juan empieza a mostrar una tendencia, una preocupación por mostrar actitudes, gestos y palabras de Jesús para los seguidores, para el momento en que él no iba a estar y cómo Dios iba a cuidar y iba a acompañarlos a cada uno de ellos. Dice la palabra que después de estas cosas, y ahí nos muestra la aparición que es a María Magdalena, a los discípulos, a Tomás. Y entonces acá aparece donde dice: se manifestó Jesús otra vez a sus discípulos en el mar de Tiberias. El mar de Tiberias no era más ni nada menos que el mar de Galilea. Y dice que estaban juntos. Y el texto no nos indica por qué se manifiesta Jesús solo a 7 de los discípulos. Pero sí nos habla de que los que estaban en ese momento eran 7. Dice que habla de Natanael. Natanael es mencionado 2 veces en este evangelio. Y en las 2 veces por 2 afirmaciones que él hace. En la primera, él dice: ¿algo bueno puede salir de Nazaret?
Y en la segunda es la que él dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Después también nos dice que estaba Tomás. Y cuando pensamos en Tomás, ¿qué imágenes nos vienen a la mente que lo destacaron a Tomás? La primera fue cuando él dudó de la resurrección de Jesús. ¿Se acuerdan cuando estaban los discípulos? Le contaron y él dudó de que Jesús haya resucitado. Y luego la confesión de Tomás, cuando él le dice, Señor mío y Dios mío. Son las dos cosas que generalmente nos vienen a la mente y que nos hacen pensar, cuando nos hablan de Tomás, en cuáles cosas fueron las afirmaciones que él tuvo. Después dice que estaban los hijos de Zebedeo. Los hijos de Zebedeo son Santiago y Juan. Y también nos habla de que estaba Simón Pedro. Simón Pedro también, cuando nos hablan de él, ¿qué cosas nos traen a la mente? La primera es cuando Pedro lo niega 3 veces a Jesús. La segunda es cuando Pedro lo confiesa delante de los discípulos y le dices, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y también hay una cosa que lo destaca Pedro, que luego de la resurrección de Jesús, Pedro es transformado en una persona, en un ser humano totalmente distinto y que él mismo empieza a liderar a los discípulos que habían quedado solos porque su maestro había muerto, luego de la resurrección, pero él empieza a liderar un poco a ese grupo de discípulos que tenía Jesús. Y también la palabra nos habla de que había otros 2 discípulos más. Uno se dice que es el discípulo al cual amaba Jesús, y el otro no se lo nombra acá en el pasaje quién era el otro discípulo. Entonces aparece acá el desarrollo de lo que después vamos a ver cuando se transforma en el milagro del cual hablamos hoy, que es que Pedro dice, voy a pescar, y entonces los que estaban con él dice, bueno, si vos vas a pescar, nosotros también vamos con vos y te acompañamos a pescar. A ver, los pescadores normalmente, como lo dice el texto que pudimos compartir hoy, o como tantas veces pudimos hablar sobre el tema de los pescadores, viven netamente de tener que ir al río, al mar de Galilea, en este caso, y poder sacar de ahí peces para sustentar sus vidas y también para sustentar la vida de cada una de sus familias. Y es seguro que Pedro estaría viendo que también quizás su familia estaría necesitando, porque dice la palabra que habían estado pescando toda la noche y no habían sacado nada. Y también pasa muchas veces a ver aquellos que les gusta pescar, que cuando tienen tiempos libres, aún no dedicándose a la pesca, cuando tienen tiempos libres, les gusta ir y pasar el día pescando. Y quizás muchas veces Pedro o alguno de los discípulos ya habían ido a pescar y quizás tenían tiempo, quedaba un tiempo libre, y entonces dice, bueno, no tengo otra cosa quizás que hacer, voy a pescar. Y los discípulos, se embarcaron, hablando justamente de ir a pescar, en un bote junto con Pedro para ir a pescar. Pedro, como muchos de los pescadores, estaban acostumbrados a la exigencia que implicaba el mar, la resistencia que oponía el mar cuando uno tenía que ir a pescar. Y por otro lado, también el temperamento de Pedro hacía que él estuviera casi siempre arriba de un bote y remendando redes, y quizás lo que para nosotros fuera normal hacer otro tipo de cosas, lo más normal y corriente para la vida de Pedro era justamente dedicarse a este tipo de actividad. Y muchas veces también tenemos que pensar ahora nosotros, en nosotros mismos, que muchas veces también nosotros nos sumergimos cuando tenemos nuestros propios tiempos y a veces tenemos tiempos libres, nos sumergimos en las mismas actividades a veces que son habituales para cada uno de nosotros. Y a veces podemos también ignorar que Dios nos está desafiando a cosas nuevas, a nuevas cosas que Él tiene planeadas para nosotros, y como nosotros muchas veces seguimos inmersos en las mismas cosas que venimos haciendo, por ahí nos perdemos la oportunidad de servir a Dios
en aquella otra cosa que Él tiene preparado y dispuesto para cada uno de nosotros. Cosas, como dije recién, cosas nuevas. Y dice que bueno, como que estaba aclarando, como que llegaba la mañana, y que Jesús se pone a la ribera del mar, y los discípulos no entendieron que era Él. Ahora, pensemos un poco, ¿por qué no lo conocen los discípulos a Jesús cuando Él viene y se pone en la orilla del mar? A ver, ¿sería porque quizás no había tanta luz? ¿Porque quizás todavía la distancia que estaban ellos de Jesús no era tan corta como para divisar bien que era Él? Quizás sería porque después que Él resucitó, su apariencia física, corporal, en el rostro, no fuera similar o parecida a la que Él tenía cuando estuvo caminando junto con sus discípulos. No nos olvidemos que, podemos juzgar a los discípulos porque no lo conocieron, pero Jesús se apareció a María Magdalena cuando ella estaba en el sepulcro y no lo conoció. Jesús se apareció a los discípulos en medio de ellos y no lo conocieron. Cuando Jesús se aparece a los caminantes de Emaús, se puso a charlar con ellos, fue caminando con ellos y hasta que Él no entró en la casa, tomó el pan, lo partió, se los dio, lo bendijo, se los dio. Recién ahí se dieron cuenta que el caminante de Emaús que había acompañado a ellos un largo trecho era el Mesías, era aquel que había muerto y ahora había resucitado. Y entonces, muchas veces nosotros también, Jesús se pone a la par nuestra y desconocemos que Él está cuidando de cada una de nuestras vidas y que nos está acompañando en el derrotero del camino que diariamente tenemos que recorrer. Y aparece una frase que es muy cálida. Jesús le dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y esta expresión nos sugiere que hay una relación íntima entre Jesús y los discípulos. Porque una persona que sabe cómo son los rudimentos de la pesca, no iría a decirle a un pescador que no conoce: hijito, ¿tenés algo para darme de comer? Sino que realmente esto demuestra que acá había un conocimiento, había una relación entre la persona que le estaba diciendo a los otros de una forma tan cálida si tenían algo para alimentarle. Y entonces ahí ellos le dicen que no, que habían pescado toda la noche y que no pudieron sacar nada. Entonces Él les dice de una forma también muy cálida, les sugiere que suban, que echen la red al costado y que entonces van a poder pescar. Ellos echaron la red y dice que no podían sacarla de la cantidad de peces que había adentro de ella. A ver, acá hay un gesto, hay una actitud. Jesús les da una orden y ellos obedecen sin conocerlo, ellos lo obedecen igual. Es quizás normal que en una zona de pescadores, cuando alguien estuvo pescando, se asoma o se arrima a otro pescador y ve que no han pescado nada y empiezan a comentar, y entonces este pescador le dice: ¿por qué no van y tiran a lo mejor en aquel sector? Porque conoce que pueden a lo mejor también sacar en ese lugar. Sin embargo, esta imagen cálida de un maestro, de un amigo, como que les viene a decir: pucha, no pudieron sacar nada, no tienen para darme nada de comer. Bueno, a ver, prueben, tiren de aquel lado, tiren las redes y verán que van a sacar. Y ellos obedecen y entonces el pasaje nos muestra la cantidad de peces que ellos pueden sacar. Esto nos muestra también algo muy importante para nuestra vida actual. En primer lugar, que Dios siempre está dispuesto a aconsejarnos.
Y que con ese consejo que Dios siempre quiere darnos a cada uno de nosotros, siempre está dispuesto a querer guiarnos en nuestra vida diaria. No solamente que Él quiere aconsejarnos y guiarnos, sino que quiere acompañarnos en el camino, como lo hizo Jesús con sus discípulos, como lo hizo con el pueblo, como lo hizo con los caminantes de Maús. Dios quiere acompañarnos también a nosotros en el día a día. Y más aún todavía, no solamente nos quiere aconsejar, nos quiere guiar, nos quiere acompañar en el camino, sino que Él quiere cada día bendecirnos en el caminar que tenemos, cada tiempo de nuestra vida. Él quiere que nuestra vida cada día sea más abundante. Y más aún, muchas veces pone personas cerca de cada uno de nosotros, para que también, más allá de esa compañía, guía, consejo que Dios quiere darnos, también pone a personas, a seres humanos alrededor nuestro, para también acompañarnos en el camino que Él tiene propuesto para cada uno de nosotros en todo tiempo. Y el resultado de su obediencia, ¿qué fue? La pesca. Y lo venimos viendo con los milagros. Cuando Jesús, ¿se acuerdan?, le dijo a los criados que llenaran las tinajas de agua, la consecuencia que fue, el vino, el mejor vino. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos, denle ustedes de comer, ¿qué es lo que tienen? Y ellos le trajeron lo que tenían. Él lo multiplicó y le dijo, vayan y denle. Y los discípulos obedecieron y repartieron. Y recogieron 12 cestas llenas. La consecuencia de la obediencia es la bendición de Dios, como fue también en este caso. Y ahí entonces dice que el discípulo amado le dice a Pedro, es el Señor. Igual que cuando en Pascua, el discípulo amado fue el primero en ver y en creer que ese era el Mesías. Y también acá, Pedro otra vez es el primero que actúa de una manera impetuosa y cuando se da cuenta por lo que le dice el discípulo amado, se ciñe la ropa y se tira al agua como para ir al encuentro también del Maestro. Es fundamental entonces que nosotros también entendamos hoy que los discípulos pudieron ver el milagro y comprender quién era luego de que obedecieron. Y esto tiene que ser un reflejo para nuestra vida diaria. Cuando nosotros aprendemos a obedecer a Dios, la consecuencia natural va a ser para nuestras vidas un sinfín de bendiciones. Y esto se produce aparentemente no tan lejos de la costa. Serían aproximadamente unos 60 metros. Y el esfuerzo para sacar la red llena de peces desde el agua fue tan importante, dice, que la tenían que arrastrar porque traían 153 peces. Y dice que cuando ellos logran llegar a tierra, dice que ya había un fuego prendido y encima del fuego había un pez y había también pan para poder compartir y comer. A ver, solamente en 2 oportunidades aparece esta palabra de que había un fuego encendido en el Nuevo Testamento. La primera es cuando Pedro se calienta al lado del fuego luego de haber negado a Jesús durante 3 veces. Y en la segunda oportunidad es en esta, cuando Jesús prepara el pescado para darle de comer a los discípulos. Y creo que también es una hermosa imagen, porque en la primera es cuando Pedro niega a Jesús, y en la segunda oportunidad es que cuando él, al colocarse al lado del fuego con el maestro que está dándole o queriéndoles dar de comer a ellos, es como redimirse justamente de aquella posibilidad donde él lo negó, pero ahora tiene la posibilidad, como hace Dios siempre con cada uno de nosotros,
de reconocerle, porque Dios siempre está dispuesto a perdonar nuestras actitudes. Pero Pedro no se quedó solamente ahí, sino que dice que volvió a subir a la barca y volvió y trajo a la costa, trajo a la playa lo que habían pescado. Hizo un esfuerzo más, hizo un esfuerzo supremo. Y es de la misma manera que espera Dios de tu vida y de la mía, que cada día que pasa, toda misión que Dios nos encomiende a cada uno de nosotros sea completada, que no quede por la mitad. Dios quiere hacer que todo lo que Él tiene planeado para tu vida y para la mía, como la tenía en ese momento para cada uno de sus discípulos, esa misión sea completada. Y Él quiere completar su obra en tu vida y en la mía. Y cuando nosotros aprendemos a que Dios cumple su obra y la completa en cada uno de nosotros también, lo más importante que vamos a ver es que el reflejo de nuestra vida sirviendo a Dios va a ser de testimonio para aquellos que aún todavía no le conocen. Quiero ir terminando con lo siguiente. Jesús comenzó su ministerio en Galilea con un milagro de abundancia y lo termina en Caná de Galilea con otro milagro de abundancia. No debemos pasar por alto que cuando se escribe el Evangelio de Juan, la iglesia dice que crecía de forma rápida. Y no solamente crecía, sino que la iglesia integraba a todos, porque Jesús, cuando vino a instaurar su reino, fue para que todos fueran partícipes de su reino. Y en este tiempo también, la iglesia está llamada a que todos puedan ser parte de ella, que todos puedan servir en el ministerio que Dios tiene preparado para la tarea aquí en la tierra. Y que entonces que nosotros, a la misión a la cual fuéramos llamados, no perdamos el objetivo fundamental de que Dios quiere que su pueblo sea integrado de forma completa, sin dejar a nadie afuera. Y termina el pasaje, Jesús toma el pan y les da, y asimismo del pescado que había asado. Recordemos qué es lo que hizo Jesús previo a alimentar a las 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Jesús, ¿qué vio primero? Vio la necesidad. Vio la necesidad de que tenían hambre, pero también ese hambre de forma física que tenía, lo completó con las necesidades de sanidad y con las necesidades espirituales. En este tiempo también hay mucha necesidad de alimento. También hay mucha necesidad de enfermedades, pero también hay necesidad espiritual de que las personas puedan conocer al Maestro, al Señor de la vida. Y entonces así ser integrados dentro de una sociedad que más de una vez los excluye con actitudes para dejarlos afuera en todo tipo de situación. Que esa no sea la actitud de la iglesia en el día de hoy, de la iglesia en este tiempo, sino que sea la actitud de una iglesia que abre sus brazos como los abrió Jesús para servir al más necesitado en medio de su problema de hambre, pero también en su problema de enfermedad o en su problema espiritual. Nuestra preocupación hoy como cuerpo de Cristo debe ser también aliviar el sufrimiento de todo ser humano, como dije recién, tanto en lo físico como en lo espiritual. Y entonces de esta manera
estaremos cumpliendo lo que Jesús nos enseñó, lo que Jesús nos mostró. Y entonces también seremos de un verdadero testimonio, como lo fue Él en medio del pueblo. Que este milagro de abundancia sobreabunde, creando en cada uno de nosotros una actitud distinta para buscar en el otro lo que Dios hubiera buscado para servirle, porque también lo ama. Que ese sea nuestro objetivo en este tiempo para poder servir a Dios en donde Él nos llame. Oremos. Te alabamos y te bendecimos, Padre Celestial, por la nueva oportunidad que tú nos diste de compartir tu palabra. Gracias porque tú, Señor, te muestras de forma abundante en nuestra vida y queremos reflejar tu amor como lo hizo tu Hijo hacia cada una de aquellas personas a las cuales Él podía acercarse o personas que se acercaban a Él. Que nosotros también en este tiempo podamos tener ojos abiertos, mentes abiertas, corazones abiertos para recibir al cansado, al que está padeciendo, al que está sediento, al que está buscando de ti. Gracias, Señor, porque tú un día nos encontraste a cada uno de nosotros y nos diste la oportunidad de caminar contigo. Y muchas veces no te reconocemos como los caminantes de Maús. Pero, Señor, ellos pudieron contemplar cuando vos partiste el pan, que vos estabas en medio de ellos. Que nosotros no perdamos de vista que también estás al lado nuestro en este tiempo. Es justamente en el nombre de Jesús que oramos en esta tarde. Amén. Y no quiero terminar el mensaje sin recordarles que el próximo domingo en el culto participaremos de la Santa Cena, a la cual estamos todos invitados porque la mesa del Señor es abierta. Así que cada uno de ustedes y yo, con mi familia, podamos tener en nuestras mesas un pan, una copa de vino o de jugo, para que juntos podamos compartir la mesa del Señor, a la cual todos somos invitados. Que Dios nos bendiga. Amén.